Bueno, espero confirmación de los hermanos, especialmente de las células, para ver si ya están conectados. Que me escriban un mensajito ahí para ya darme por enterado de que están en línea. Llamando a los líderes de las células que me escriban un mensajito comentándome que ya están conectados para poder iniciar el enfoque que vamos a compartir el día de hoy. Con un poco de dificultades porque aquí se está interrumpiendo la luz a cada momento, entonces vamos a ver si podemos desarrollar el programa de esta hora. Estamos tratando de enlazarnos con todas las células de la Iglesia de la Lempira especialmente, pues deben de estar hoy sincronizados, así que quiero rogarles que puedan hacer algo a los hermanos de las células, que me envíen un mensaje confirmándome que ya están conectados a la célula donde el hermano Oscar, la célula de los jóvenes, la célula de las mujeres, la célula del hermano Giovanni. Entonces quiero ver, quiero la confirmación de que todos están conectados y aparte pues darle la bienvenida, ¿verdad?, a otros hermanos como la hermana Gisela Velar, Merlin hasta Danlí el Paraíso, bienvenido mi hermano. Yeshua, Dios te bendiga. Mi hermana Ana Espinosa, bendiciones. Melissa hasta San Juan Pueblo, un saludo. Ojalá que la tormenta no nos traicione, porque así estamos acá también amenazados con lluvia y la interrupción de la corriente, pero vamos a ver si es posible. La hermana Antonia de Aranque, Dios le bendiga. La hermana Marta Julia Espinosa, bendiciones. Un llamado a Luis Jiménez, que se reporte a ver a través de qué célula está recibiendo la interacción. Bueno, vamos a esperar que los hermanos de la colonia Lempira, porque hoy es un enlace especial con ellos y con todos los que van a interactuar. Emily Núñez, ya te miré conectada. Darío Tinoco, Dios te bendiga, hijo, un gusto verte en estas redes. Gerson Mejía, ahora sí vamos dándole. Hermana Janet Chicas, perfecto. Aníbal, saludos mi hermano, bendiciones. Sonia hasta Sanchico de Yojoa, bendiciones. Suani Arriaga, bendiciones, un gusto. Bueno, creo que estamos listos y vamos a comenzar. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de estudiar las Escrituras. ¿Por qué quiero hablar de este tema en particular? Porque los asuntos espirituales con los que el hombre tiene que lidiar son de naturaleza espiritual, y todo lo que es de naturaleza espiritual tiene que ser tratado de la misma manera. Esto quiere decir que no podemos encontrar fuera de la Biblia una explicación de los asuntos espirituales. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de la importancia del estudio, la importancia de indagar en las Escrituras. La iglesia y cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona que se va a acercar a Dios debe de reconocer que hay un camino, ¿verdad? Y ese camino es a través de Cristo. Entonces, si queremos conocer de Cristo, ¿a dónde y a quién vamos a consultarle?
Entonces, esas respuestas vamos a encontrarlas en las Escrituras. ¿Por qué? De alguna manera, las respuestas a los asuntos del Espíritu, a los asuntos del reino de Dios, solo las podemos encontrar en la Biblia. Y vamos a comenzar hoy con una referencia bíblica muy conocida por todos, de tal manera que ningún creyente debería de ignorar este versículo. Una escritura que la tenemos que saber de memoria, ¿verdad? Y no es un sí o no, es un sí o sí. San Juan capítulo 5, verso 39. Dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras por dos razones. ¿Cuáles son las dos razones sustanciales que deben de generar esa motivación para estudiar la Biblia? Yo sé que el creyente pentecostal le gusta la danza, le gusta el júbilo, le gusta la libertad, y todo eso está bien. Pero hay un aspecto en el que nuestra fe tiene que crecer, y solo va a crecer por medio de la lectura devocional en la palabra del Señor. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, y nos da dos razones para prestar atención especial a esta invitación que Él nos hace. Primero vamos a identificar el término escudriñar. Escudriñar que viene de escarbar o cavar. Es un término que se usa en los trabajos de minería. Cavar fondo, cavar hondo, hasta encontrar el oro. Fíjese que el oro, que es un metal tan valioso y tan precioso, se encuentra siempre en las profundidades de la tierra. No se encuentra en las superficies. La mayor riqueza de oro está adentro y hay que cavar hondo. Los exploradores del oro invierten grandes cantidades millonarias en maquinaria para poder llegar a los terrenos donde hay oro y cavar. Y el proceso de la obtención del oro es bastante tedioso y muy costoso. He ahí podemos entender por qué el oro es un metal de los más caros. Jesús dice escudriñad. Está diciendo que hay que profundizar en el estudio y en la lectura de la palabra. Y eso es exactamente lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Aparte de darles los dos motivos que nos da Jesús para escudriñar la Biblia, vamos a darnos cuenta de otros elementos enriquecedores. Así que a todos los líderes y a todas las células en la colonia Lempira y a todos los hermanos que están en sus hogares compartiendo con nosotros esta interacción de la palabra, vamos entonces a sentarnos, a ponernos cómodos y a poder interactuar. Sigo saludando a los hermanos. Janet de Reyes, Dios te bendiga, un gusto verte por acá. Arnold Josué, Dios te bendiga, hijo. A la iglesia del ministerio Van, no sé quién maneja la página, pero saludos hasta donde están ustedes. Y a la hermana Gloria Ortiz Licona hasta la USA. El hermano José Arriaga, Dios le bendiga. Así es que bendiciones para todos. Vamos a ver, San Juan 5:39, Cristo dice: escudriñad las Escrituras. Primero, dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la explicación de la vida eterna. Y número 2 dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús nos da dos razones para despertar el interés en nuestra vida en el estudio de la palabra. Vea, toda aquella persona que está en la iglesia sirviendo, desde el que barre el templo, desde el que trabaja de ujier, desde el que está sirviendo de diácono, de anciano, de líder de célula, en el ministerio de danza, en el ministerio de alabanza,
absolutamente todos, deberíamos de estar comprometidos con nuestra propia vida en el estudio, en la indagación de las Escrituras. ¿Por qué? Hay dos temas importantes en la Biblia. Número uno, la salvación. ¿Por qué usted es cristiano? Usted es cristiano porque usted ha reconocido que es pecador y que el pecado trae un juicio. Y usted dice, necesito ser salvo. Y la Biblia le va a explicar lo de la salvación. Entonces, usted necesita entender entonces el tema de la salvación, manejarlo. Cómo se aplica la salvación, cómo usted va a ser salvo, cuáles son las condiciones para ser salvo, de qué manera somos salvos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera razón por la que tenemos que ahondar en las Escrituras es porque necesitamos conocer los temas específicos de las Escrituras. Entre ellos le puedo mencionar el bautismo con el Espíritu Santo, la salvación por gracia, el estudio de los dones del Espíritu, el estudio del fruto del Espíritu, el estudio de las obras de la carne, el estudio de la doctrina de la justificación. Hay que conocer la doctrina del pecado. Le puedo hacer una lista de temas sobre los cuales nosotros tenemos que indagar para enriquecer nuestra alma y sobre todo traer conocimientos que le den una base sólida a nuestra fe, que la puedan consolidar de manera que cualquier viento de doctrina falsa, cualquier momento de prueba, de angustia, no nos haga decaer. Al contrario, que podamos mantenernos de pie, firmes frente a cualquier adversidad. La segunda razón por la cual Cristo dice que hay que escudriñar las Escrituras es por conocerlo a Él. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer de Cristo? Bueno, espero que usted no sea de esas personas que está esperando soñar. Espero que no sea usted de esas personas que espera soñar, ver el cielo abierto y ver arriba el rostro del Señor que le saluda y le dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jesús. Esa no es la manera de conocer a Cristo. La manera de conocer a Jesús está aquí, en este libro, que debería de existir en cada casa, en cada hogar. Cada hombre, cada mujer en este mundo debería de tener dentro de su biblioteca un libro que se llama la Biblia. Todos deberíamos de tenerlo. ¿Por qué razón? Porque en él vamos a encontrar riquezas para poder transformar nuestra vida. El estudio de la palabra de Dios no debe de ser opcional, no debe de ser sí o no. ¿Cómo puede un músico, por ejemplo, estar ministrando en el altar? ¿Cómo puede un músico estar ministrando en el altar y errar desconociendo las Escrituras? ¿Cómo puede una muchacha o un muchacho pertenecer a un cuadro de danza o coreografía dentro de la iglesia y errar ignorando las Escrituras? La verdad de las cosas es que no es posible y no debería de ser aceptable. Es hora de reformar la iglesia. Es hora de restaurar el altar. Es hora de restaurar el ministerio en la iglesia y ser más enérgicos y exigirle a la persona que barre el templo hasta el que ministre en el altar. Debe de estar empapado de las Escrituras, sí o no. Y el que no se vincule a las Escrituras no tiene ningún derecho de estar sirviendo en el altar. No debería. Una persona que ignora la Biblia, que ignora las Escrituras, las doctrinas esenciales de la Biblia, no debería de estar sirviendo en el altar, porque es un neófito. Y un neófito es una persona vulnerable a través de la cual Satanás puede introducir errores doctrinales. O se puede manifestar, usted sabe que Satanás es un individuo que se esconde. Él siempre intenta penetrar en el seno de una vida, en el seno de una familia o en el seno de una congregación de manera encubierto. Y Satanás tiene una estrategia. Siempre se encubre detrás de los hermanos que no oran.
que no leen la Biblia, que no se consagran. Los hermanos que no leen la Biblia no tienen cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia es el pan de vida. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En otras palabras, el que no lee la Biblia, el que no estudia la Biblia, sencillamente no está alimentándose espiritualmente. En otras palabras, el que se ha divorciado de las Escrituras es un muerto queriendo ministrar a los vivos. Y los vivos no deberían dejarse ministrar por los muertos. Un líder, un músico, una persona de danza, alguien que está sirviendo en la iglesia, en el altar, que rompió sus vínculos con las Escrituras, es un muerto espiritualmente. Por tanto, no debe de estar ministrando. Quizás sea duro y enérgico, pero yo como pastor he entendido que no puedo llegar al altar, a la congregación, a improvisar con un mensaje, a inventar cualquier cosa que yo quiera decir. Eso es un acto de injusticia y de irresponsabilidad. Porque cuando yo llego al altar, la gente está sentada esperando recibir una palabra que le ayude, que le ministre, que le consuele, que le exhorte, que la edifique. Una palabra que la desafíe, que estremezca su interior. Entonces Cristo dice, escudriñen las Escrituras. Lean la Biblia, compárenla, vayan para un libro, regresen para el otro libro, etcétera, etcétera. De esta manera garantizamos no solo alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con el sustento de la palabra, sino también encontrar los conocimientos esenciales que van a hacer sólida mi fe, que van a consolidar mi fe y que me van a ayudar a conocer personalmente a Cristo Jesús. Porque la fe de un creyente se vuelve sólida bajo dos parámetros: el conocimiento de las doctrinas elementales que enriquecen su mente, su alma y su espíritu, y el conocimiento de la persona de Cristo. Con estas dos columnas el creyente está listo para hacerle frente a cualquier oposición que el enemigo lance contra su vida. Entonces vea usted, vamos a dejar por un momento San Juan 5:39 y vamos a irnos a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vea usted, dice el escritor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. No es un mensaje muerto. La lectura de la palabra, la lectura de la Biblia es estar leyendo unas letras, es estar leyendo párrafos, es estar leyendo capítulos, versículos que están llenos de vida, de la vida de Dios, de la vida celestial. Entonces el que renuncia a la Biblia automáticamente comienza a morir de manera paulatina. Yo le puedo garantizar que hay hermanos que están dentro de la iglesia por cualquier motivo, menos porque tienen una relación con el Señor. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice, la palabra de Dios es viva. Número 1, viva. Número 2, eficaz. Número 3, más cortante que toda espada de doble filo. Número 4, penetra hasta partir el alma. Número 5, penetra hasta el espíritu. 6, hasta las coyunturas. Y dice lo siguiente, después de tocar los tuétanos, dice el escritor de Hebreos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea usted qué trascendental es esto. Cuando el mensaje de la palabra de Dios, que es compartido a nuestra vida, llega por donde debe de llegar a nuestra vida, cuando es recibida con anhelo, con deseo, por eso David dijo,
que la palabra de Dios le era como miel. Cuando hay hambre de Dios, el mensaje de la palabra es como una comida. Usted ha tenido una buena hambre, es decir, que llega a la casa con un hambre de esas hambres que devoran tortillas de 4 días. Solo dice, calentámelas en el comal y poneme frijolitos y me le pones chile y le pones... No te preocupes con eso, porque tengo un hambre que ahorita me devora un león. Cuando esa es la actitud nuestra frente a la palabra, entonces nosotros vamos a encontrar que la palabra puede producir en nuestra vida el efecto que debe de producir. Porque mire, hay mensajes, hay enseñanzas que cuando la persona las escucha con indiferencia, entonces el mensaje le sirve para salir cuestionando. Eso que dijo el predicador, dice, es para fulano. Me hubiera gustado que hubiera venido mengano y la hubiera escuchado. Eso que dijo el hermano estaba bueno para aquella. O eso que dijo el hermano. O sea, cuando el mensaje no es recibido con hambre y con necesidad, al contrario de bendecirnos, nos convierte en personas argumentadoras. Ahora, cuando la palabra llega y es recibida con ese anhelo profundo, dice el escritor de Hebreos que se convierte en algo vivo dentro de nosotros, algo que nos ministra y es capaz de activar en nuestra vida la alabanza, la adoración, la humillación, el arrepentimiento. Pero cuando la palabra no puede entrar en nuestra vida, porque nosotros estamos con una barrera frontal, recibiéndola nada más como una letra, como un puñado de explicaciones, porque el apóstol Pablo dijo que la letra mata. Y cuando hay personas que están recibiendo la palabra dentro de ese contexto como algo intelectual, solamente son movidos a la argumentación. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida en el contexto que debe llegar como un alimento espiritual, como el maná del cielo, entonces la palabra se convierte en algo vivo dentro de nosotros. Y no solo vivo, sino eficaz, como quien dice, es exactamente lo que tú necesitas. Yo no justifico cuando hay jóvenes en la iglesia y que por ser muchachos no quieren desarrollar un alto espíritu de responsabilidad y de compromiso con las Escrituras. Deben de saber algo en esta hora los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino de manera general. La ignorancia es una maldición. La persona ignorante es vulnerable. La persona que tiene ignorancia es manipulable. La persona que es ignorante es fácilmente de engañar. Entonces, cuando la ignorancia impera en nuestra vida, la luz de la palabra no va a poder sostenernos, porque en la ignorancia ni siquiera vamos a poder discernir lo que se nos está diciendo. Yo llegué al Evangelio a los 18 años. Este año cumplo 51 años. Más de la mitad de mi vida la he dedicado a estudiar las Escrituras, a compartir con las Escrituras. Y me he dado cuenta que no hay mejor cosa que el hombre puede hacer que amar la palabra como lo más grandioso que puede tener en su vida. ¿Por qué razón? Porque muchas veces leemos la Biblia y la estudiamos para predicársela a otro. No, la Biblia dice, predicador, ¿tú qué predicas? ¿Te predicas a ti mismo? Yo necesito ser el primer beneficiado del estudio de la palabra. El primer beneficiado tengo que ser yo. Yo soy el primero que tengo que recibir el beneficio de la palabra. Porque, como dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a quedar eliminado. Entonces, vea usted uno de los grandes beneficios de estudiar la Biblia, de leer las Escrituras. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios penetra. Hay que permitir que la palabra de Dios se introduzca dentro de nuestra vida, y dice que ella parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios debe de estremecer,
los rincones más ocultos de nuestra vida, esa parte oscura hasta donde nuestra memoria no puede llegar, la palabra debería de llegar. Porque yo estoy seguro que a nuestro tiempo hay cosas que nosotros hicimos, pensamos o deseamos que ya lo olvidamos y que de repente está ahí como un error y que nunca lo juzgamos ni nos arrepentimos ni nada por el estilo. Entonces la palabra de Dios es como esa medicina que penetra a las partes más profundas de la vida del ser humano. Dice que el alma la parte, la examina, la redarguye, la reprende, la exhorta, hasta que el alma llega a reconocer que hay pecado dentro de su vida y que pueda proceder al arrepentimiento. El Espíritu, la palabra de Dios llega a despertar conciencia de la necesidad de Dios. Cuando toca nuestro espíritu, la palabra despierta la necesidad de alabanza, la necesidad de adoración, la necesidad de humillarnos frente al Dios que nos creó. Pero cuando la palabra no puede traspasar la barrera de nuestra mente, solo vamos a ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, que hay oidores olvidadizos, que son aquellos que simplemente van al espejo, se miran y cuando se quitan del espejo ya olvidaron quiénes eran. Esos son los oidores olvidadizos, a los que les gusta el mensaje, pero cuando termina el mensaje ya se ponen a hacer cualquier otra cosa. No permiten que el mensaje siga trabajando sus vidas. Entonces, basado en esta escritura, el creyente de hoy, desde el más pequeño hasta el más grande, necesita descubrir, necesita estudiar la ciencia que se oculta dentro de este libro sagrado, la ciencia pura de Dios. Aquí hay conocimiento de vida eterna. En este libro hay conocimiento de salvación. En este libro hay conocimiento sobre cómo debe de ser nuestro estilo de vida. En este libro hay todo un manual de instrucciones sobre lo que Dios nos otorga, sobre lo que Dios nos pide, sobre lo que viene en el futuro. Hombre, ¿por qué despreciar el estudio de este libro? ¿Por qué no enamorarnos de la lectura de este libro? ¿Por qué no escudriñarlo? ¿Por qué abandonamos tanto la Biblia? ¿Por qué la leemos como que estuviéramos leyendo un almanaque, un paquín o una revista cualquiera? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a leer la Biblia como leer cualquier libro? Este es un libro que debería de ser amado y debería de ser tenido con tal dignidad en la casa, de manera que debería de ser estimado más que a el oro, porque en este libro está la sabiduría de Dios. En este libro está lo más sagrado y los más sublimes conocimientos que el hombre necesita saber. Ahora bien, fíjese usted lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Vamos a compartir una escritura que yo estoy seguro que le va a desafiar. Y esta escritura tiene que estremecer lo más sensible de su vida. A usted que me está escuchando, yo le digo, el versículo que le voy a leer ahorita le va a estremecer hasta los riñones. Porque usted no sabe el riesgo. Usted no conoce el riesgo al que se está sometiendo al ignorar las escrituras. Oseas capítulo 4, verso 6 dice así: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre puede perder una batalla? ¿Por qué el pueblo de Dios puede ser destruido? ¿Qué puede provocar que alguien se extravíe? Dice el verso 6, porque le faltó conocimiento. Voy a detenerme ahí porque este versículo dice muchas cosas más. Pero voy a hacer un paréntesis para analizar algo. Yo le quiero hacer una pregunta a usted a través de este medio, como se la he hecho en la iglesia. ¿Usted aprendió a leer en la escuela?
Lo lógico es que me va a decir, sí, aprendí a leer. Usted puede leer bien, entonces demos por hecho que usted es una persona que sabe leer y sabe escribir. La pregunta que le voy a plantear es, ¿qué está leyendo? ¿Está leyendo algo? ¿Está leyendo algún buen libro? ¿Sabe que tenemos un problema? Que aprendimos a leer de puro gusto, porque no nos gusta leer. Aprendimos a leer y no leemos. Aprendimos a leer y somos perezosos en la lectura. Aprendimos a leer y no tenemos compromiso de lectura. Es más, nuestras comunicaciones a través del WhatsApp y de Messenger han corrompido nuestra ortografía de manera tal que ya no escribimos palabras completas, ya no usamos el punto y aparte, el punto y seguido, la coma, el signo de interrogación, el signo de admiración. Todos los elementos gramaticales han sido violentados a través de las comunicaciones por las redes sociales. ¿Por qué? Porque cada día nos volvemos lentos y perezosos. Cada día nosotros estamos desinteresados por una de las grandes riquezas a explorar, que es la lectura. Entonces usted quiere conocer de Dios, usted quiere conocer a Dios, usted quiere entender a Dios, usted quiere la explicación, porque mire, la Biblia tiene tantos acontecimientos escatológicos, es decir, tantas profecías de lo que tiene que ver con el futuro, con lo que va a acontecer a la humanidad, el programa que Dios tiene establecido para los hombres. La Biblia lo explica. ¿Cuál es nuestro gran problema? Que simple y llanamente rompimos todo vínculo con el compromiso a leer en primer lugar y en segundo lugar, ignoramos las Escrituras. Pregunta: ¿cómo usted pretende ser un buen ujier dentro de la iglesia si ignora las Escrituras? ¿Cómo usted pretende ser un buen diácono si usted ignora las Escrituras? ¿Cómo usted pretende ser un buen elemento en la danza, en el cuadro de coreografía, si usted ignora las Escrituras? ¿Cómo usted pretende ser un buen líder de célula, un buen maestro de alabanza en la iglesia, si usted le dedica más tiempo al instrumento antes que a la Biblia? Entonces, usted puede ser un buen artista dentro de la iglesia, pero eso significa que en un momento a otro el enemigo lo va a derrotar. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que usted necesita para consolidar su fe, para mantenerse firme largo tiempo, usted necesita entender que ese conocimiento se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué razón? ¿Por qué se encuentra en las Escrituras? Porque si estamos hablando de los asuntos de Dios, estamos hablando de los asuntos espirituales. Y los asuntos espirituales hay que tratarlos como espirituales. Esa es la gran limitancia que tienen los hombres intelectuales cuando quieren ellos desde un marco intelectual entender el sacerdocio de la iglesia, la misión de la iglesia, entender la labor de un pastor. En esta sociedad muy adelantada con la tecnología se cuestiona demasiado la iglesia. Yo entiendo a los hombres que cuestionan la iglesia, y es que ellos tienen revelación de las cosas espirituales. Ellos creen que están habilitados para entender los asuntos de Dios dentro de un contexto intelectual, y eso es mentira. ¿Cómo yo voy a hablar de electrónica si no estudié la electrónica? No estoy autorizado para hablar de electrónica si no estudié la electrónica. Yo no puedo hablar de ingeniería si yo no estudié ingeniería. Yo no puedo hablar ni siquiera de cómo hacer pan si no estudié nada de repostería. Muchas personas viven alejadas totalmente del Evangelio y quieren opinar sobre el Evangelio. Ahora, el problema lo tiene más la iglesia, porque a la iglesia le ha sido dado el Espíritu de Dios para que por medio del Espíritu pueda ser capaz de comprender lo que Dios le ha entregado. Pero el Espíritu Santo no te va a enseñar nada si no lees la Escritura. Porque hay un extremo, mire, hay un extremo dentro de la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, etcétera, etcétera. Hay un sector de la iglesia que solo cree en lo del Espíritu.
que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me habló, que el Espíritu dice, el Espíritu me mostró, Dios anoche me habló a través de un sueño. Mire, Dios les habla a esta gente a través de todas las dimensiones espirituales, pero nunca les puede hablar a través de la Escritura, a través de este libro. ¿Por qué? Porque como no lo leen, y esas personas que dicen que el Espíritu les dice, que el Espíritu les habla, están cometiendo yerro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre habla conforme a la palabra. El Espíritu Santo no se sale de este guión. Cualquiera que va a hablar, dice el apóstol Pablo, hable conforme a la sana doctrina. Si alguien va a hablar del Evangelio, hable conforme a la Biblia. Si alguien quiere analizar el Evangelio sin la Biblia, no podrá ser acertado en sus comentarios. Entonces, una de las razones por las que la iglesia, por las que el músico, por las que el salmista, por las que el de la danza, el diácono, el ujier y el creyente común dentro de una iglesia pierden la batalla es por la ausencia de conocimientos bíblicos en su vida. Es por ello. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de desconocer las Escrituras? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora bien, sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note usted dos cosas importantes. Despreciar el conocimiento. Usted me va a decir: pastor, pero yo no desprecio la Biblia, el problema mío es que no la leo. Bueno, ¿cómo puedo interpretar yo si yo le mando un mensaje por WhatsApp o Messenger y usted no lo lee? ¿Cómo lo debo de entender? ¿Como olvido o como menosprecio? ¿O como que usted no le da importancia a mi comunicación? Por eso Dios es sabio y dice: por cuanto desechaste. Pero si no le gusta la palabra desechar, porque usted argumenta que usted no desecha la palabra, el Señor dice: por cuanto te olvidaste. O sea, hay dos formas como usted puede divorciarse de las Escrituras: desechándola y olvidándola. ¿Y cuál es el precio de despreciar las Escrituras, de desechar las Escrituras y de olvidar las Escrituras? Número uno, ojo al pueblo creyente y al no creyente que me esté escuchando, vaya aprendiendo una clase de discipulado. Todo aquel hermano que está en el liderazgo de la iglesia o que está dentro de una congregación, que es ujier, que es diácono, que es anciano, que es líder de célula o que está sirviendo en cualquier área dentro de la iglesia, escucha lo siguiente: si usted desecha el estudio, la lectura de la palabra y rompe todo vínculo con las Escrituras, usted está deshabilitado para servir. Usted no debería de estar sirviendo. ¿Por qué? Dice Oseas 4:6: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Echar es sacar fuera. Te echaré del sacerdocio. Usted va a encontrar algunos líderes que dicen: fíjese, pastor, que yo quiero deponer el cargo por un tiempo, por 6 meses, y eso, me quiero tomar un tiempo. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay un juicio de Dios sobre sus corazones y sienten como que tienen que renunciar porque se sienten inhabilitados. Yo tengo 32 años de estar en el Evangelio y cada día abro la Biblia para encontrar algo nuevo en ella. Cada día encuentro en la Biblia razones para continuar. Cada día encuentro en la Biblia la motivación para seguir. Jamás se me ha ocurrido pedir vacaciones ni por una semana. No puedo. No puedo. Entonces, el que deseche el conocimiento, automáticamente, vea usted, dice la Biblia: te echaré del sacerdocio. Entonces, cuando hay líderes que se retiran del liderazgo, déjeme decirle, mi amado hermano, que algún problema espiritual hay en su vida. Porque en lo que a mí corresponde, en los 32 años que tengo de estar en el Evangelio, nunca, pero de los nunca,
me han dado antojos de dejar la iglesia, pero ni por un día. Lo segundo, dice, por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo, dice el Señor, me olvidaré de tus hijos. O sea, su descuido, mis descuidos espirituales, no solo están poniendo en riesgo mi vida, sino los que yo también amo. La familia que amo, la familia que depende de mi protección, también es puesta en riesgo al desechar yo las Escrituras. Por eso, mi amado hermano, por ello yo quiero decirle en esta hora, usted necesita volver a la senda de las Escrituras. Debería de leer la Biblia todos los santos días de su vida. Debería de tener una hora para leer las Escrituras. Comparemos cuántas horas le dedicamos al celular y cuánto le dedicamos a la Biblia. A la Biblia 0%, al celular mínimo 6 horas diarias. Los estudios sobre el uso del celular dan como resultado de que el que menos ve el teléfono lo ve 6 horas diarias. Usted podrá decir, pero no es cierto. Lo que pasa es que usted en la mañanita lo primero que hace al levantarse es agarrar el teléfono y a ver quién estuvo conectado y a ver qué escribieron. Lo guarda, va a tomarse un baño, o sea, va a desayunar y con el teléfono en la mano. Va manejando y le suena el teléfono, agarra el teléfono. Y todos esos minutos se van sumando. Y a la larga, el que menos horas le dedica al teléfono son 6 horas diarias. Y a la Biblia, absolutamente nada. Entonces vea usted, ¿por qué la iglesia está perdiendo estabilidad? ¿Por qué la iglesia se ha convertido en un circo? ¿Por qué la iglesia ha perdido credibilidad? ¿Por qué la iglesia está faltándole al Señor? ¿Por qué hay falta de carácter? ¿Por qué hay falta de autoridad? ¿Por qué los malos testimonios dentro de la iglesia? Comenzando del pastor, la figura principal, hasta el resto. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos la Biblia, abandonamos la brújula. Abandonamos la brújula. No se puede navegar en alta mar o no se puede navegar por los aires si no tenemos un GPS que nos vaya diciendo por dónde vamos. Entonces, cuando abandonamos las Escrituras, automáticamente perdemos de vista las líneas que tenemos que seguir en nuestro estilo de vida. Entonces vea, quiero demostrarle otra razón más por la cual tenemos que volver a las Escrituras. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Dice la palabra de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El objetivo de escudriñar las Escrituras es poder preparar nuestra vida y es poder preparar la de la familia para la salvación. Cristo viene y viene a levantar un pueblo que se ha preparado, que ha lavado su vida en la sangre del Cordero y que ha buscado en él el perdón de sus pecados, que ha redimido su vida en la sangre de Cristo y que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Cristo viene por esa iglesia. Ahora bien, dice Pablo en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, mucha gente dice, el papel aguanta con lo que le ponen. La Biblia es un libro que a cada rato lo modifican, que a cada rato... No, cuidado, eso es un error, eso no es cierto, eso no es cierto. Toda la Escritura es inspirada, no escrita por Dios, inspirada por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre inspirarla y escribirla?
Inspirar la Biblia es una cosa y escribirla es otra. Entonces, ¿quiénes la escribieron entonces? ¿Hombres? Pues claro que fueron hombres. No iba a venir el Señor a escribirla porque Él tiene instrumentos en la tierra. Fíjense esto. Dice segunda de Pedro 1:21. Ya voy a regresar a segunda de Timoteo 3:16, pero ahorita quiero confirmar lo que le estoy diciendo. Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía, o es decir, las escrituras, porque nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, de hecho es que la Biblia la escribieron hombres, pero no hombres filósofos, hombres comunes. Por ejemplo, ¿quiénes eran los apóstoles? La Biblia dice que eran del vulgo, iletrados. Si usted lee en la Biblia, dice que los apóstoles eran gente, bueno, imagine, Pedro era pescador. La mayoría de ellos se dedicaban a la pesca. Eran hombres toscos, sin letra. Pero cuando el Espíritu Santo tomó la vida de estos hombres, supo guiarlos en el pensamiento y en cada palabra que hablaban. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres santos. Fue escrita por hombres inspirados por Dios. Ahora dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Solo para predicar? No. Dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, leer la Biblia te vuelve sabio. Leer la Biblia te vuelve inteligente. Leer la Biblia trae ciencia sobre tu vida. Leer la Biblia trae enseñanza, te redarguye, es decir, ella penetra y te revuelve por dentro todo hasta confrontarte. Ella te corrige, te hace ver cuando algo no está bien. Y también te instruye, no solo te señala, te instruye, te corrige lo que no está bien y te dice: mira, hazlo de esta manera. En otras palabras, mi hermano, al divorciarnos con las Escrituras, automáticamente nos estamos perdiendo de participar de la mejor universidad en el mundo. Si usted cree, vea, que matricularse en la UTH, en la pedagógica o en la mejor universidad de Rusia o en la mejor universidad de Estados Unidos es una gran cosa, pues yo creo que sí. Pero matricularse en el estudio de esta universidad, en el estudio de las Escrituras, primero, es gratis. Segundo, va a traer ciencia, una ciencia que no depende de los hombres, una ciencia que viene del cielo, una ciencia que viene de Dios sobre tu corazón. Te va a cambiar la vida, te va a transformar totalmente. Entonces, no podemos nosotros suponer que hacemos bien al romper el vínculo con este libro. Yo quiero hacerle un llamado a los líderes de célula que están llevando la palabra a los diferentes grupos. No vayan a improvisar, no vayan a inventar a las células. No lleguen a las células ahí todos distraídos sin saber lo que van a decir. Tengan un poco de responsabilidad. Lo siguiente: estudien la Biblia, léanla, permitan que Dios ponga la palabra en sus corazones para la vida de esa gente que va a estar ahí hablándoles. Porque
Es rico estar frente a una exposición de la palabra, que cada vez que el hombre o la mujer de Dios que está hablándonos la palabra expresa sabiduría y sabiduría y más sabiduría y ciencia y más ciencia, uno siente como que no quiere que se termine esa reunión, uno quiere estar ahí, pero hay predicadores que uno dice, ¿a qué hora va a terminar? ¿Por qué? Porque cuando no hay un enfoque en la palabra, el que va a predicar va a hablar cualquier cosa menos hablar del Señor. Yo le quiero ya hacer un llamado a los ministros de la alabanza, a usted que toque el teclado, mi estimado amigo, que toca la batería, que toca la guitarra, que toque el bajo, que toca la trompeta, etcétera, etcétera. No suba más al altar si usted es un divorciado de la Biblia. Tenga un poco de dignidad. Si no lee la Biblia, reconozca que no debe de estar subiendo a ese altar. No lo debería estar haciendo. ¿Por qué razón? Porque usted se constituye en una persona irresponsable, en un muerto queriendo ministrar a un vivo. Y eso no es posible. Ningún muerto puede ministrar a un vivo. Ahora, un vivo sí puede ministrar a alguien que está muerto espiritualmente para darle vida. Entonces, con esta corta reflexión yo quiero decirles a ustedes que volvamos a las Escrituras, volvamos a la Biblia. Si no tiene una, vaya comprándose una, vaya ahorrando para que se compre una buena Biblia, para que usted pueda ser un estudiante de las Escrituras. Con esta contribución, mis amados hermanos, a todas las células hoy reunidas, mi saludo cordial, y es mi anhelo que cada participación mía despierte un interés en usted por la consagración y por el estudio de la palabra de Dios, para que vaya consolidando su fe y su crecimiento espiritual. Quiero felicitar a la iglesia de La Lempira, a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres. Recibí toda la información de las primeras reuniones de esta semana, muy excelente. Vamos a seguir con este programa fortaleciéndolo, animando a los hermanos a que empecemos a congregarnos progresivamente hasta ir desarrollando confianza y sobre todo tomando todas las medidas de precaución, ¿verdad? Como es andar siempre gel antibacterial en nuestras manos, bien bañaditos, cambiaditos con ropa limpia. Ahí ya Luis y los líderes tienen todas las instrucciones para recibirle en el templo, para que tomemos las precauciones, porque no queremos a nadie enfermo, queremos que todos estemos totalmente sanos. Y como es el programa, el martes los jóvenes, el miércoles los hombres y el jueves las mujeres, y el sábado nos enlazamos conmigo por mientras este encierro continúa a través de las células. No obstante, mientras los jóvenes están en célula, en culto el martes, el resto de la iglesia, mujeres y hombres, deben de estar desarrollando reuniones de célula en sus hogares. Así es que gracias, vamos a orar. Voy a orar por sus vidas y luego cada líder pues hará lo que tenga que hacer para dar por terminada la reunión de célula. Y a todos los que estuvieron conectados conmigo enlazados a través de Facebook, muchísimas gracias por estar siempre pendiente, saludando a cada uno de ustedes. Hoy me enteré de que tengo unos seguidores que yo no sabía que estaban conectados, como es Irma y Omar hasta Dos Caminos, o el Calán, no sé cómo se llama por ahí. Saludos para ustedes y al resto de los hermanos que nos miran en diferentes lugares, en México, en Estados Unidos. Allá tengo unos primos que están enlazados conmigo ahorita también. Gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a orar para despedir esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos llevar tu palabra a la vida de la iglesia y a todos aquellos que estuvieron conectados. Señor, yo declaro que tu palabra hoy es una semilla, Señor, que va a germinar y que va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendigo a cada uno, Señor, de aquellos que han estado conectados conmigo
a través de Facebook Live y aquellos que van a ver el video después por retransmisión. Bendigo tu palabra, Señor, que corra como una fuente de agua viva en el corazón de la iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Saludos, mis estimados hermanos. Dios les bendiga poderosamente y nos miraremos en una próxima transmisión. Si mañana por la noche voy a estar transmitiendo, se los voy a dar a conocer en el resto del día porque tengo un programa y voy a ver si puedo. Y si no, pues voy a avisar para estar enlazados en una próxima reunión. Por lo demás, gracias. Dios les bendiga. La paz de Cristo siga enriqueciendo sus corazones. Hasta pronto.